Hoy exploraremos una obra que es considerada una joya escrita. Jean-Jacques Rousseau plasma en 1754 un texto que no solo examina los cimientos de la desigualdad, sino que también desafía nuestras concepciones sobre el progreso, la civilización y la moralidad. Sus palabras, apasionadas y controversiales, nos enfrentan a la incómoda idea de cómo las instituciones y la propiedad han deformado la esencia humana. Sin embargo, este análisis también plantea críticas que, vistas desde una óptica contemporánea, pueden parecer la semilla de ideas que posteriormente han justificado modelos políticos que, en muchos casos, derivaron en sistemas fallidos o represivos. Acompáñame a desentrañar este fascinante y complejo análisis en el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Rousseau dedica la obra a su ciudad natal, Ginebra, pero lo hace de una forma que va más allá de un simple homenaje. Llama a Ginebra una república perfecta, ensalzando sus leyes, su espíritu de comunidad y la armonía con sus vecinos. Sin embargo, detrás de este aparente elogio se esconde un mensaje crítico hacia las sociedades que no comparten estos valores. Rousseau usa Ginebra como un espejo, mostrando lo que una sociedad podría alcanzar si se rige por la equidad y la virtud. Pero ¿es este ideal una realidad alcanzable o una utopía inalcanzable? La dedicatoria no es solo un acto de patriotismo, es un desafío. Rousseau contrasta la perfecta república de Ginebra con los sistemas monárquicos y jerárquicos de Europa, dejando claro que la desigualdad no es natural, sino un producto de las instituciones humanas. Su alabanza se convierte en un sutil reproche hacia aquellos sistemas que perpetúan la injusticia. En el corazón del discurso, Rousseau imagina un estado primitivo en el que los hombres viven libres e iguales. Este estado de naturaleza es una visión de simplicidad y pureza, donde los instintos básicos y las necesidades físicas dominan. No hay propiedad privada, ni leyes, ni conflictos complejos. El hombre es feliz porque no conoce la corrupción del progreso. Sin embargo, Rousseau no esconde el contraste devastador entre este estado idealizado y la sociedad moderna. Según él, el surgimiento de la propiedad privada es el punto de inflexión que lleva a la desigualdad, la explotación y el conflicto. ¿Es acaso la civilización un error histórico que nos condenó a la alienación? Desde el inicio de su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau deja entrever con claridad el camino por el que pretende llevarnos. Su crítica al progreso y a las instituciones humanas está profundamente arraigada en una estructura de ideas elaboradas con una precisión intelectual que solo una mente brillante como la suya podría haber alcanzado. El mérito de Rousseau radica en su capacidad para cuestionar el status quo de su época, proponiendo una reflexión que trasciende siglos y que lo posiciona como un pensador adelantado a su tiempo. Sus planteamientos no solo son una radiografía de la sociedad de su momento, sino un mapa conceptual para entender las raíces de la desigualdad y los conflictos inherentes a la organización social. Sin embargo, no podemos ignorar que dentro de este brillante análisis subyacen ideas que, con el paso de los años, han servido como cimientos para ideales y movimientos que han desviado sus intenciones originales, lo que en Rousseau podría entenderse como un llamado a la reflexión crítica y moral, ha sido, en manos de mentes más oscuras, un caballo de Troya para justificar megalomanías y despropósitos históricos. Las críticas a la propiedad, al progreso y a las estructuras sociales, aunque válidas y fundamentadas, pueden ser vistas como el primer dominó en la cadena de eventos que más tarde justificaría sistemas opresivos en nombre de la igualdad. Esta dualidad en su legado no solo enriquece el debate, sino que lo convierte en una figura fascinante y polémica. Rousseau sostiene que la desigualdad no es natural, sino que surge con el establecimiento de la propiedad privada. El primer hombre que cercó un terreno y dijo, «Esto es mío», fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Escribe Rousseau,
Con esta afirmación, lanza una crítica frontal al concepto de posesión, que para él no solo divide a la humanidad, sino que también siembra la semilla del poder y la opresión. Este capítulo es un ataque contundente a las bases de la economía y la política. Rousseau denuncia cómo el sistema legal, diseñado para proteger la propiedad, se convierte en un arma para perpetuar la desigualdad. Las leyes ya no son un escudo del débil, sino una espada del poderoso. A medida que las sociedades avanzan, también lo hace la corrupción del alma humana. Según Rousseau, la competencia, la ambición y el deseo de poder reemplazan a la bondad y la compasión que caracterizan al estado de naturaleza. Los hombres se vuelven esclavos de las apariencias y de las jerarquías sociales, perdiendo su libertad esencial. Para Rousseau, la propiedad privada no es solo una fuente de desigualdad, sino también el origen de casi todos los males sociales. La acumulación de riqueza por unos pocos a costa de muchos crea un abismo que ninguna ley puede cerrar. Además, denuncia cómo las instituciones políticas y legales están diseñadas para proteger esta injusticia estructural. Rousseau sugiere que, al perpetuar la desigualdad, estas instituciones no solo traicionan al pueblo, sino que también erosionan los valores que sostienen a la sociedad misma. Rousseau introduce aquí el concepto de un contrato social tácito, un acuerdo que debería garantizar la igualdad y la libertad, pero que en la práctica es inacatado constantemente. La desigualdad, argumenta, destruye cualquier posibilidad de una sociedad justa y equitativa. El verdadero contrato social, según Rousseau, debería ser un pacto de igualdad y respeto mutuo. Sin embargo, las estructuras de poder han pervertido este ideal, transformándolo en un instrumento de opresión. El discurso concluye con una reflexión profundamente inquietante. La desigualdad no solo es una realidad, sino una amenaza existencial. Rousseau advierte que, a menos que se reformen las instituciones humanas, el abismo entre ricos y pobres seguirá creciendo, llevando inevitablemente al conflicto y la destrucción. En este capítulo, lanza una pregunta desgarradora al lector. ¿Estamos dispuestos a cuestionar las bases de nuestra sociedad para construir un mundo más justo? Esta obra, escrita hace más de 2 siglos, resuena con una actualidad alarmante, mostrando cómo los problemas que Rousseau identificó siguen vigentes. El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres fue escrito en 1754, posicionándose como una obra radicalmente avanzada para su época. Mientras Rousseau reflexionaba sobre el impacto de las instituciones y la propiedad en la condición humana, otros pensadores de su siglo apenas comenzaban a sentar las bases de la crítica social y política moderna. Por ejemplo, en 1748, Montesquieu publicaba El espíritu de las leyes, donde exploraba los fundamentos de la división de poderes en el Estado, mientras que en 1762, el propio Rousseau revolucionaría el pensamiento político con el contrato social. Incluso, podemos mencionar obras como Los derechos del hombre y del ciudadano de Thomas Paine de 1791, que aunque posterior, fue influida por este tipo de reflexiones filosóficas sobre la desigualdad y los derechos. Comparada con estas obras, el segundo discurso destaca por su capacidad de ir a las raíces del problema social, siendo un cimiento ideológico que desafió el pensamiento predominante de su tiempo. Este análisis profundo de la desigualdad y su origen nos permite admirar la brillantez de Rousseau y su habilidad para generar una obra que sigue resonando con fuerza siglos después. Pero esta obra no solo es un texto para admirar, es una herramienta para pensar. Como lectores y espectadores, no basta con ser receptores pasivos de ideas, sino que debemos activar nuestro pensamiento crítico. Así como Rousseau diseccionó la naturaleza de la desigualdad y la confrontó con las realidades de su tiempo, es una invitación a que hagamos lo mismo. ¿Qué desigualdades modernas podrían retarse hasta los orígenes que él describe? Reflexionemos sobre cómo las ideas de esta obra pueden aplicar a temas como el acceso a la educación,
la justicia económica o la relación entre poder político y la ciudadanía. Tomemos su pensamiento como un ejercicio de autodescubrimiento intelectual y pongamos en práctica ese análisis que tanto necesitamos en un mundo saturado de información superficial. No podemos ignorar el impacto profundo que estas ideas generaron en la historia del pensamiento humano. Rousseau, en su búsqueda por desentrañar la desigualdad, ofreció una visión tan apasionada y convincente que se convirtió en un arma filosófica capaz de transformar sociedades enteras. En este texto, encontramos los cimientos de movimientos que, al ser guiados por megalómanos, instrumentalizaron los sentimientos del pueblo para sembrar caos o forjar revoluciones. Es un recordatorio de cómo las palabras, cuando apelan a las emociones más profundas, pueden convertirse en herramientas de poder. Rousseau no solo analizó la desigualdad, su obra demostró que el pensamiento, cuando alcanza estas dimensiones, tiene la capacidad de moldear los corazones y las mentes, para bien o para mal. Si te pareció interesante este análisis del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y quieres descubrir más sobre obras que han marcado la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Aquí continuaremos explorando los pensamientos que han dado forma a nuestra sociedad. Gracias por ver, y hasta la próxima.